Hola bizantinos, hoy os traigo una novela histórica llamada El Mármara en llamas de Blas Malo. En esta novela histórica nos vamos a ir a la época de los asedios árabes, asedios contra la única ciudad que en Europa les planta cara, que es Constantinopla. El primer asedio árabe tiene lugar en el 674 cuando el califa Muawiyah, el califa de Damasco, Omeya, pone a trabajar todos los recursos de su gran imperio a marchas forzadas para intentar tomar la capital del Bósforo. Este primer gran asedio árabe, junto con el segundo, que tiene lugar en el 717, se saldan con dos sonoros fracasos. Y esto posibilita que durante siglos las tropas musulmanas no se atrevan a acercar a Constantinopla. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los antecedentes históricos del Mármara en llamas. Nos encontramos en el siglo VIII después de Cristo, en plena Edad Media. El mundo antiguo ha concluido y ha concluido porque en el siglo VII en la península arábiga un gran imperio irrumpe con una fuerza devastadora, atronadora, y se lleva por delante a dos de los tres grandes imperios del mundo antiguo. Es decir, los árabes en pocas décadas logran asesinar la Persia sasánida, el Aranshar, la tierra de los arios y de los no arios, se la anexionan por completo. Y el otro gran imperio, el Imperio Romano Oriental, con capital en Constantinopla, subsiste con la amputación de sus provincias más ricas. Estoy pensando en Egipto, en Siria, en Palestina y en el norte de África. El otro gran imperio del mundo antiguo, el imperio chino, pues por lo menos, al menos durante las primeras partes de la expansión musulmana, se ve libre de sus efectos. El Imperio Romano Oriental, para hacer frente al poderío árabe, contaba con un tesón inaudito para encajar golpes y con la que fuera joya polidorcética del mundo antiguo, que fue su capital, Constantinopla. Constantinopla se asentaba en una península rodeada por tres de sus lados por mar, es decir, estaba rodeada por el mar de Mármara, el Bósforo y el Cuerno de Oro. Toda esta parte de la península que daba al mar estaba rodeada a su vez de murallas marítimas bastante altas, y por el lado de tierra, por el único lado de tierra, estaba amurallada triplemente, y fue tal la fuerza de esta muralla que realmente solo llega a caer una única vez, que es su definitiva caída a manos de los turcos musulmanes en 1453. También hay que decir que en 1204 Venecia, en el seno de la Cuarta Cruzada, es capaz de tomar Constantinopla al asalto, pero la toma por el Cuerno de Oro, puesto que en Venecia contaba con una flota mercante y de guerra magnífica, pero cuyos avances tecnológicos eran muy superiores a los del periodo histórico que hoy narramos. También hay que decir que en aquella época, en el siglo VIII, si llega a caer Constantinopla, en toda Europa no hay un poder capaz de hacerle frente a la expansión musulmana, con lo cual nuestra civilización, en caso de que alguno de los dos asedios árabes hubiese tenido fortuna, pues nuestra civilización no hubiese existido. Vemos como en el primer asedio árabe, el de 674, los romanos orientales inclinan la balanza a su favor, puesto que cuentan con un arma nueva llamada el fuego griego. El fuego griego, los árabes en sus crónicas lo denominan fuego romano. Pues básicamente es un líquido inflamable lanzado, proyectado a presión sobre barcos y sobre catapultas y sobre soldados, y es capaz de arder con solo entrar en contacto con el aire. Era algo así como modernos lanzallamas. Imaginarlo algo así como el napalm. Este fuego griego era capaz de arder incluso bajo el agua, con lo cual la flota de guerra bizantina fue capaz de infligir una aplastante derrota a la abrumadora y muy superior flota de guerra árabe. De este fuego griego solo sabemos que su inventor fue un tal Calínico, que vivió en Heliópolis, en la provincia de Siria, y que era arquitecto de profesión. Este Calínico, en el momento del primer asedio árabe, deserta de su Siria natal, que en aquel momento llevaba muy pocas décadas en manos de los árabes, hasta no hacía mucho había sido parte del Imperio Romano Oriental y antes parte del Imperio Romano en su conjunto. Y este Calínico entonces deserta de su madre patria, por así decirlo, musulmana, y va a auxiliar a la capital cristiana, en embate contra el califato omeya. Fue tal la importancia de este fuego griego que su fórmula fue
guardada como secreto de Estado, y fue tal su celo que realmente el fuego griego, que se usa desde el 674 hasta el mismo 1453 en que cae, a día de hoy los historiadores no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron sus ingredientes exactos. El calínico que aparece en el Mármara en llamas, lo vemos, iniciamos la narración con un calínico muy joven, que asiste a la escuela de Ausonio de Tiro junto con su amigo Timeo, que va a tener una gran importancia posterior en la narración. Y este calínico entra en contacto con elementos paganos. En aquella época en la que el cristianismo y el islam eran religiones prácticamente monopolísticas, el paganismo había desaparecido, pues es curioso porque esta novela trata de un momento histórico fascinante en el que el resto del paganismo aún subsistía, es decir, ese paganismo del mundo antiguo aún se resistía a morir pese a los embates que sufrió durante siglo y pico por el cristianismo y los embates que luego sufrió durante el islam. Que hay que recordar que el islam toleraba a las religiones que ellos llamaban gentes del libro, que eran judíos y cristianos. Las toleraba, pero eso sí, le tenían que pagar un impuesto para permitirles que pudieran ejercer su fe en paz. Esa entrada en contacto de Calínico con elementos paganos acarrea que a su vez entre en contacto con saberes del pasado, de ese mundo antiguo pagano que ya había fallecido, puesto que nos encontramos en la Edad Media ya monoteísta. Así Calínico y Timeo van luego, cuando ya son mayores, van a replicar su juventud en sendos aprendices que como son Casiodoro e Irene, y estos son encargados por el Basileo León III, el monarca de Constantinopla, son comisionados para que vayan a la cuna de la civilización, que es Egipto, a encontrar un arma que salve a Constantinopla del segundo asedio árabe. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los dos temas fundamentales del Mármara en llamas, de Blas Malo. Esos dos temas fundamentales son la religión y el conocimiento, y ambos van, como veremos, de la mano. Respecto a la religión hay que decir que estamos en un momento histórico absolutamente fascinante, como ya he dicho antes, puesto que ese imperio romano unificado, que luego vemos como el 476 cae Occidente, pero más tarde en el reinado de Justiniano, Oriente, que subsiste, retoma gran parte de las posesiones occidentales, pero en definitiva ese imperio romano que fue pagano a partir del edicto de Tesalónica de Teodosio I el Grande, en concreto en el año 380, pasa a ser de religión pagana y libre a religión estatal y cristiana. Entonces ya tenemos a partir de 380 el cristianismo instaurado como religión estatal romana, y esto dura hasta que a principios del siglo VII, más o menos en 632 aproximadamente, los árabes irrumpen con una fuerza devastadora, salen de la península arábiga y en muy poco tiempo desaparece el Eranshar, ¿no? Desaparece la Persia sasánida y acaban con gran parte de las posesiones de Constantinopla. También hay que decir que esto fue porque en los primeros siglos de vida del cristianismo, el cristianismo tenía dos grandes acervos, ¿no? Tenía dos grandes influencias. Una era la influencia judaica, la otra era la influencia del politeísmo pagano. Entonces hubo numerosísimas sectas que tenían concepciones muy diferentes de qué debía ser el cristianismo. Algunas de ellas eran muy parecidas, prácticamente análogas al judaísmo. Y es curioso observar en el mapa cómo las zonas en las que esta versión del cristianismo más cercana al judaísmo se implantó con más fuerza son aquellas en las que el islam arrasa en muy pocas décadas. También es cierto que subsisten elementos paganos reacios a convertirse tanto al cristianismo como al islam, y es que no todas las regiones del imperio romano fueron totalmente permeables a la influencia de tal o cual fe monoteísta. Me explico. En las ciudades era mucho más fácil controlar a la gente, reprimir las fe que ya no interesaban, pero en el campo sí subsiste un acervo fervientemente pagano. Siempre en el campo pues las novedades son peor venidas y estamos hablando de gente generalmente más conservadora, y entonces vemos como hay un acervo, ¿no? Hay una cultura, hay unas costumbres, hay unos ritos, hay unas festividades paganas que subsisten pese a la caída del paganismo, y que las dos religiones monoteístas
que vienen a englobar todo ese mundo pagano y politeísta, pues el cristianismo y el islam tratan de, cuando no las pueden reprimir, hacerlas propias. Entonces vemos cómo ambas religiones, el cristianismo y el islam, hacen propias, asimilan, engloban gran parte de esas festividades y ritos. Esto es así muy especialmente en el caso del cristianismo. Tampoco hay que olvidar que estamos en el momento de la iconoclasia. La iconoclasia en el Mármara en llama, Blas Malo pasa de puntillas sobre ella y es curioso porque se le podía haber sacado mucho más jugo porque fue muy interesante. La iconoclasia básicamente consistió en esos gobernantes de Constantinopla que ven que están retrocediendo en absolutamente todas las fronteras. Ven como le están amputando un montón de partes de su territorio. Entonces se preguntan por qué y llegan a la conclusión de que están pecando, ¿no? Dios no favorece al imperio cristiano, Dios está de parte de los musulmanes. ¿Y eso por qué? Se preguntan y llegan a la conclusión de que realmente ellos han asimilado gran parte de los cultos y de los ritos paganos, es decir, todo eso, por eso se llama iconoclasia, es decir, de icono, de imagen sagrada. Un icono en aquella época pues era una imagen pintada de la Virgen, de Jesús, de algunos de los muchos santos que había, alguna estatua, alguna talla. Todo eso viene del mundo antiguo, porque los santos cristianos realmente son la continuación viva de las cientos o miles de deidades paganas que había. Entonces esta iconoclasia busca una vuelta a los orígenes, a una religión más pura, más sencilla, en la que se adore a la divinidad y no se adore a un trozo de madera o a una escultura, lo cual se tenía como idolatría. Y además con esto van a surgir una serie de emperadores basileos de Constantinopla, militares muy poderosos, que consiguen darle un vuelco a la situación militar que era nefasta del Imperio Romano Oriental y consiguen que Constantinopla subsista bastantes más siglos. También hay que decir que la iconoclasia sumergió, como no podía ser de otra forma, en la guerra civil al Imperio Romano Oriental también durante siglos. O sea, por un lado vemos que le beneficia porque la salva in extremis de la expansión absoluta de los árabes, pero por otro lado pues también fue motivo de disgregación y de no consenso social. Y también esto fue una de las primeras fallas que hubo entre el cristianismo de Occidente romano y el cristianismo oriental de Constantinopla. También recordar que el Basileo de la novela, León III Elisaurio, fue un gran emperador, un gran basileo militar, y fue un ferviente iconoclasta. Es curioso porque esta figura, de la de León III, como tantas otras del Imperio Romano Oriental, es una figura nulamente conocida, pero que tiene una importancia histórica superlativa, puesto que si esta gente realmente en aquellos años no hubiesen cogido el toro por los cuernos y no hubiesen salvado Constantinopla de caer, pues a día de hoy Europa, esa Europa que alumbró la civilización cristiana occidental, no hubiese existido, hubiese caído definitivamente. Vamos ahora a tratar sobre el otro gran tema de la novela, que es el conocimiento. En la novela, el Mármara en llama, Blas Malo plasma el conocimiento muy gráficamente en la figura mítica de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue una biblioteca construida en la ciudad de Alejandría, obviamente, bajo época lagida, es decir, en la 33ª dinastía, la última dinastía que hubo de faraones, los faraones griegos, aquellos que descendían de Ptolomeo, el general de Alejandro Magno, y fue un centro acaparador enorme de toda esa sabiduría del mundo antiguo. Vemos como a lo largo de los siglos esa sabiduría del mundo antiguo incardinada, ¿no?, que se guarda en la Biblioteca de Alejandría, va sufriendo periódicas catástrofes que la van mermando. Así, una de las guerras civiles que dio fin a la República Romana, que fueron unas cuantas, ¿no? Cuando Julio César va persiguiendo a ese Pompeyo fracasado de la batalla de Farsalia, y Pompeyo recala en Alejandría, pues las tropas egipcias cercan a la capital, que está tomada por las milicias, por las legiones de Julio César. Y entonces ahí se incendia, parece ser que fortuitamente, la Biblioteca de Alejandría, con gran merma de sus fondos. Otros autores sitúan el fin de la Biblioteca de Alejandría en una revuelta cristiana que hubo a finales del siglo V. Y hay otros autores que dicen que realmente la Biblioteca de Alejandría se le pone fin cuando
el conquistador musulmán se planta en Egipto, se planta en Constantinopla y pregunta por la biblioteca de Alejandría y entonces sus tropas le dicen que qué hacen con ella y él dice que si todos los libros recogidos en la biblioteca de Alejandría dicen lo mismo que el Corán, son superfluos y hay que destruirlos. Y si los libros que están en la biblioteca de Alejandría dicen cosas distintas al Corán, son heréticos y hay que destruirlos. Sea cierta una versión u otra, es decir, que la culpa de la destrucción de la biblioteca de Alejandría tengan cristianos, musulmanes o probablemente ambos. Lo único que es cierto es que la biblioteca de Alejandría funcionó cuando el monoteísmo estaba vigente, cuando el politeísmo, perdón, estaba vigente. Y cuando llegó el monoteísmo, aquello acabó. También es cierto que se ha mitificado mucho los avances tecnológicos y económicos del mundo antiguo en general y del Imperio Romano en particular. Es cierto que gran parte de los hitos económicos, tecnológicos, de construcción, de calidad de vida, etcétera, etcétera, que se alcanzaron en el Imperio Romano en Europa, sorprende saber que no se llegaron a igualar y superar en muchos casos hasta el siglo XIX y en algunos hasta el XX. Pero también es cierto que los monarcas que tomaron el relevo a ese imperio romano de Occidente que cae, allá por el siglo, a finales del siglo V, pues no contaron con el poder omnímodo que tuvieron los grandes césares de la Roma unificada. Es decir, estos monarcas bárbaros que se enseñorean de la península itálica, de Galia, de Hispania, pues no llegan nunca a tener un control efectivo sobre gran parte de los territorios que supuestamente gobiernan. Y también es cierto que la economía, al disgregarse ese gran imperio que hacía posible que en Alejandría se compraran ánforas llenas de garum, que era una salsa de pescado que se hacía en Cádiz, pues cuando toda esa infraestructura económica, mercantil, esa seguridad que te aporta un gran imperio se viene abajo, pues la economía se derrumba y por eso la Edad Media es tan sumamente, ese periodo tan pobre, especialmente la Alta Edad Media. Luego ya la Baja Edad Media es otra cosa porque se entronca con el mercantilismo, república famosas, ¿no? Italiana, Venecia, Génova, Florencia, etcétera, etcétera. En el que ya la creación de riqueza, a diferencia del mundo antiguo del Imperio Romano, ya no está tan pegada a la tierra, sino que ya surge ese protocapitalismo, ¿no? Ese mercantilismo a ultranza, que de hecho a día de hoy no gobierna. Respecto a su apartado formal, el Mármara en llama está editado por Ediciones B, cuenta con tapa dura con sobrecubierta, un papel, bueno, de aceptable calidad, no muy elevado gramaje, también hay que decirlo. Tiene unas 528 páginas, tiene algo que se agradece bastante, que es un glosario de términos, para todos aquellos que no estén muy puestos en griego o en árabe. Tiene también una bibliografía, cuenta también con numerosas reproducciones de mapas, por ejemplo, cuál es la situación del Imperio Romano Oriental en el momento en el que se desarrollan los hechos, y la verdad es que es una edición bastante bien cuidada y bastante interesante. Su precio es de 21 euros. Respecto a su autor, Blas Malo Pollato, hay que decir que nació en 1977 en Alcázar de San Juan, aunque es granadino de adopción. Es ingeniero de camino y un gran apasionado de la historia desde muy temprana edad. A día de hoy es el director de las jornadas de novela histórica de la ciudad de Granada y mantiene el interesante blog A Hemingway le negaron 27. Entre su obra, amén del Mármara en llamas, destaca El esclavo de la Alhambra, El señor de Castilla y la muy reciente Lope, la furia del Fénix. Y ya para finalizar tengo que decir que El Mármara en llamas es una novela histórica que me ha gustado mucho porque nos transporta a una época de un calado y de una influencia bestial para entendernos como sociedad y como civilización, que es el Imperio Romano Oriental, y de la que triste y desgraciadamente no nos sentimos herederos. Además, nuestro desconocimiento del periodo histórico es francamente supino. Una cosa que me ha llamado la atención y que no me ha gustado, aunque entiendo por qué lo ha hecho Blas Malo, es que en toda la novela siempre se habla de los romanos orientales como bizantinos. Y aquí quiero aclarar que el término bizantino es un término totalmente académico, que fue acuñado, siglos después de que cayera el imperio, en 1453, los romanos orientales. Toda la vida, estoy pensando desde el 476 que cae Occidente hasta 1453, prácticamente van 1000 años, ¿no? Y este imperio, aunque es desconocido y despreciado,
por nuestra historiografía, y cuando queremos decir que tenemos una conversación estúpida, decimos que tenemos una conversación bizantina, pues la verdad es que es un imperio al que se lo debemos prácticamente todo. Sin Constantinopla, parándole los pies a los árabes, a día de hoy no existiríamos, ni yo estaría aquí hablando en romano, bueno, romano, en latín degenerado, ¿no? Además, una gran parte no, pero una parte sustancial de especialmente el litoral mediterráneo ibérico y la isla Baleares fue regida durante 60, 70, 80 años desde Constantinopla, que es algo que muy poca gente sabe. Y bueno, pues eso, que decir que los romanos orientales nacieron, crecieron y murieron denominándose a sí mismos como romanos. Fuimos nosotros los occidentales los que despectivamente los dejamos de griegos, ¿no? Porque claro, en principio estábamos envidiosos del esplendor cultural y económico que tenía Constantinopla, que no era ni comparable con lo que había en Occidente. Lo único es que en medio nos podíamos comparar con ellos fuimos los andalusíes. Y nada, simplemente que sepáis eso, que el término bizantino está muy mal empleado, aunque en la novela Blas Malo lo utiliza, pero porque es más, reconozco que está más aceptado socialmente. Entonces, si Blas Malo a lo mejor en vez de poner bizantino pusiera romanos orientales, pues muy poca gente sabría de lo que está hablando. Esto es simplemente una matización. Bueno, pues esta ha sido la reseña de El mar en llamas de Blas Malo. Espero que te haya gustado. En los comentarios voy a dejar un enlace al blog por si alguien quiere abundar en la materia y leerse la reseña escrita mucho más completa. Si tienes algún comentario que hacerme, por favor no lo dudes. Dame un like si te ha gustado, suscríbete al canal para estar atento a las próximas novedades y hasta la próxima. Vale.